Estamos muy contentos porque hoy iniciamos un nuevo segmento en el que vamos a estar haciendo reseñas y discutiendo libros de política y no ficción. Y por supuesto, regalando ejemplares. Cortesía de Editorial Grijalvo y Debate. Para arrancar esta nueva colaboración les venimos manejando lo que viene siendo El pueblo soy yo, el más reciente libro de Enrique Krause. Para los que no se acuerdan de quién es este señor, se trata del autor favorito de nuestro comandante en jefe, Enrique Peña Nieto. No me leí toda la Biblia. No, Jesus Christ, el otro. Pero de Krause, la silla del águila. Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro de este libro. Exactamente. Además de haber escrito el libro sobre el otro libro del libro, también es el autor de muchas otras obras y ensayos sobre historia y política mexicana, miembro de la Academia Mexicana de Historia del Colegio Nacional y director de la editorial Clio y de la revista Letras Libres. Tenemos que confesarles que a pesar de que la obra de Krause se ha convertido en referencia de la historia política de México, aquí en la Choroteca no somos particularmente fans del señor. Sin embargo, invariablemente de si se está o no de acuerdo con él, una cosa es cierta. Si les interesa la política mexicana, hay que leer a Krause. Y si les interesa entender el pensamiento de la centro-derecha, hay que leer a Krause. Así que sin más preámbulo, vamos a ver de qué se trata El pueblo soy John. ¿O yo? El pueblo soy yo. Para empezar, está recién salido del horno, pues su primera edición salió a la venta a principios de marzo y se trata de un compendio de ensayos, algunos publicados a lo largo de los últimos 20 años, como es el caso del famoso Mesías Tropical sobre López Obrador, y otros que fueron escritos específicamente para este libro, cuyo propósito es advertir al lector sobre el populismo y el riesgo de entregar el poder a una sola persona. Es claramente una obra con tintes electoreros, no solo por el tema y la fecha de publicación, sino porque abiertamente Krause presenta argumentos en contra de ya saben quién. No, ese no, el otro innombrable. Ese mero. Y busca convencer al lector de que Pejemort es un peligro para México. Sin embargo, guarda silencio respecto al hecho de que su decálogo del populismo no solo describe las peores características de López Obrador, sino también el comportamiento histórico del PRI, además de que muchos de sus elementos están presentes en todas las campañas políticas de estas elecciones. El libro está dividido en 4 partes. En la primera, Krause se avienta un recorrido a través de 800 años de historia política para construir una perspectiva teórica sobre el populismo en América Latina. En la segunda, titulada Populismo y Dictadura, Krause habla sobre el populismo en los países de habla hispana, usando como ejemplo los gobiernos de Fidel Castro en Cuba, el de Chávez en Venezuela y las carreras políticas del PG en México y de Pablo Iglesias del partido político español Podemos. En la tercera parte, Krause analiza el surgimiento del populismo en Estados Unidos con la figura de Donald Trump y en el cuarto concluye con reflexiones sobre la muerte de la democracia griega y qué podemos aprender para asegurarnos de que la nuestra sobreviva. Pero bueno, para todo esto, ¿qué es el populismo según Krause? Si le preguntan a 5 académicos y a 5 políticos qué es el populismo, van a terminar con 10 definiciones distintas, 5 disertaciones, 3 mesas redondas, 4 simposios y 5 promesas de campaña, que van a variar desde ser más populista hasta erradicar completamente el populismo. Pero para Krause, el populismo está caracterizado por un líder carismático que llega al poder democráticamente, prometiendo construir un país perfecto, para después utilizar su carisma para desdemocratizar las instituciones, concentrar el poder y perpetuarse por siempre en el cargo. La clave aquí es que para Krause se trata de una forma de ejercer el poder, no de una ideología. Es decir, el populismo existe tanto en la izquierda como en la derecha y se caracteriza por el uso de la retórica y la propaganda para consolidar el poder personal a costa de las leyes y las instituciones. Krause además nos asegura que todo populismo moderno está formado con base en un discurso que divide a todos los ciudadanos en 2 campos. El pueblo, que siempre es bueno y trabajador y tiene la razón, y los otros, que siempre son malos y egoístas. Sin embargo, Krause no menciona algo muy importante que nos parece clave, y es que el mismo discurso polarizador es utilizado por aquellos líderes políticos que se dicen opositores del populismo, como por ejemplo Hillary Clinton llamando deplorables a los simpatizantes de Trump, Ochoa Reza llamando a pretos que no apoyan a los morenistas, o Peña diciendo que la elección es entre el progreso o el retroceso. A lo largo de todo el libro, y ahorita nos referimos a todo el libro, Krause critica a los gobernantes que considera populistas por promover el odio y la lucha de clases. Acusación que, por cierto, es utilizada por todos los grupos políticos neoliberales. Sin embargo, creemos que es necesario realizar una distinción importantísima que Krause parece ignorar. Y es que no es lo mismo promover el odio y la lucha de clases que visibilizar la opresión existente. Por ejemplo, en Latinoamérica el populismo no viene a crear resentimiento o a crear lucha de clases, sino que moviliza o, si quieren, se aprovecha del descontento de las clases marginadas, el cual es producto de la desigualdad económica. Lo mismo pasa en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, donde el populismo se viste de xenofobia
pero el descontento de los varones blancos de clase trabajadora por la descomposición de su estándar de vida ya existía antes de que Trump y Farage llegaran a movilizarlo. La diferencia es que Trump en Estados Unidos y Farage en Reino Unido no vienen a movilizar al pueblo en contra de las élites políticas y económicas, porque, oh sorpresa, ellos son las élites políticas y económicas del país, sino lo movilizan en contra de los inmigrantes o de la Unión Europea. Pero entonces, si el descontento es real, si la opresión económica existe independientemente de si un político la utiliza o no para movilizar a las masas, algo que Krause sí reconoce, y si los políticos que buscan movilizar a las clases marginadas son considerados populistas, entonces, ¿es posible tener una izquierda que según Krause no sea populista? ¿O en qué momento el populismo se convierte en una etiqueta vacía que se utilizará para descalificar a todo aquel que se atreva a retar el status quo? Para finalizar, nos parece que Krause minimiza mucho el papel que Estados Unidos ha jugado a la hora de evitar que las instituciones, valores y costumbres de la democracia logren afianzarse en América Latina. Y es que no hay que olvidar que desde 1900 Estados Unidos ha invadido 5 países latinoamericanos. Y esto es contando solamente los que invadió directamente y no utilizando mercenarios. Además de que ha financiado 13 golpes de Estado en el continente. Y es que a esas alturas es obvio que la única razón por la que no ha habido un golpe de Estado en el Gabacho es porque ahí no hay embajada griega. En fin, como les dijimos al principio, a pesar de que no estamos de acuerdo con todo lo que dice el señor, sí creemos que es importante leerlo, especialmente con las elecciones a la vuelta de la esquina. Además de que el libro es muchísimo más complejo de lo que podemos platicarles en 5 o 6 minutos. Así que les tenemos 3 copias como regalo. Le vamos a dar la primera a la primera persona que se suscriba a nuestro canal de YouTube. La primera persona que se suscriba a nuestro Facebook. Y el último al primer comentario que encontremos en cualquiera de los 2 medios. Muchas gracias por vernos, nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse y darle a compartir. ¡Gracias!